Dios, yo creo que de pronto sí me voy a morir, de pronto sí me voy a ir. Y en ese momento cuando le dije eso, le dije, pero tengo una esperanza. Y la esperanza es que si tú me criaste muy bien a mí, con mis hijos lo harás excelente. Esto es Entre la Vida y la Biblia, con el pastor Alfonso Quevedo. Un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. ¿Qué hacer cuando la vida se nos complica? Cuando de repente se nos dice no hay más trabajo. Cuando descubrimos que un hijo ha tomado malas decisiones. O cuando el diagnóstico médico no es favorable. ¿Qué hacer cuando la vida nos enfrenta para que vivamos a prueba de fuego? Y para hablar de esto tenemos hoy a Laura. Laura, bendiciones. Gracias, pastor. Bueno, el día de hoy yo espero que con este testimonio podamos hablarle a muchos de los que nos están viendo. Bueno, y algunos se estarán preguntando, ¿quién es Laura Medina? A ver, voy a preguntar. ¿Soltera o casada? No, casada. ¿Cuántos años ya? Ya vamos a cumplir 18 años de matrimonio. ¿Hijos? Sí, tres hijos. ¿Estudiaste algo? Sí, estudié 2 carreras. Mi primera carrera es licenciatura en básica primaria. Mi segunda carrera es publicidad. Y ahora estoy dedicada al ministerio, entonces estoy estudiando teología. ¡Qué bueno! Ya sabe mucho, está muy preparada, más preparada que un yogur, dicen por ahí. ¿Y con quién te casaste? Me casé con el pastor David Cañas, un gran hombre de Dios, de verdad. Sí, lo conozco desde que era niño. Lo que pasa es que yo también era niño. No es que yo sea viejo, pero lo conozco hace mucho rato. Bueno, Laura, alguna vez pude escuchar tu historia con mi esposa y quedamos impactados porque realmente creemos que eres una mujer resiliente, una mujer de fe y una mujer que sabe lo que es enfrentar las pruebas, lo que es enfrentar las dificultades y sobre todo cuando Dios dice no. Así es. ¿Qué pasó en tu vida? Bueno, yo creo que el no de Dios viene a la edad de 10 años. Yo aprendí a conocer el no de Dios. En esa edad tengo a mi mamá y la diagnostican con una trombosis, porque le pusieron sangre que no era de ella. Entonces, en ese momento que le ponen sangre que no era de ella, le da esa trombosis y nosotros comenzamos a buscar un milagro. Porque no éramos cristianos, no éramos cristianos, no éramos nada, y entonces comenzamos a buscar un milagro. Lo que fuera. Y al primer lugar que fuimos y acudimos fue a los brujos. Entonces fuimos a los brujos, después fuimos a los mormones, después fuimos a los testigos de Jehová, después fuimos a donde se da un granito de mostaza y bueno, uno compra un granito de mostaza, no digo cuál, ya sabrán, yo sé si que no, ustedes sí van a saben. querer ir. Bueno, sí, ustedes saben cuál es. Entonces, en esa búsqueda llegamos a la iglesia El Tejar, la iglesia Manantial. Pasábamos por ahí, cruzábamos por ahí y escuchamos una adoración que decía: el Señor es mi Rey, mi luz, mi todo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Y bueno, entramos y cuando entramos estaban en un tiempo de milagros. Entonces había un predicador y en ese momento estaban poniendo calzas. Wow. Y entonces yo dije, como niña, dije, este es el lugar para mi mamá. Acá mi mamá sí va a ser sana. y en esa inocencia comenzamos a sumergirnos, hablo de mi hermano es mayor que yo, 1 año, y mi mamá, y comenzamos a sumergirnos en la iglesia. Y empezamos a orar por un milagro. Y en ese tema de orar por un milagro empezamos en tiempo de ayuno, en tiempo de búsqueda, en tiempo de estar ahí en la presencia de Dios y dijimos, mi mamá va a ser sana. Pero lo que pasa es totalmente diferente. Un día mi mamá sale de un ayuno y cuando regresa de ese ayuno se va a la casa de una amiga. Y en la casa de esa amiga mi mamá empieza a agonizar. Ay, santo Dios. Y en ese momento que ella empieza a agonizar,
ella nos llama, yo estoy en la casa de mi abuelo, estoy viviendo en la casa de mi abuelo en ese momento por la enfermedad de mi mamá. Y esa casa quedaba literalmente como a 3 cuadras. Y apenas me llama, me dice, Laura, vente porque tu mamá se está muriendo. Yo salgo corriendo, yo creo que un hijo en ese momento entra tanta desesperación y tanta fuerza que yo corría y yo me sentía que era como flash. Yo corrí con tanta fuerza, llegué al lugar y veo a mi mamá agonizando. Lo primero que hago es empezar a reanimarla, creyendo que iba a poder hacer algo, pero veo que ella se está yendo. Entonces yo le digo, mamá, espérame, voy a traer a mi hermano. Si tú me estás escuchando, espérame, voy a traer a mi hermano. Salgo corriendo, voy, busco a mi hermano que estaba jugando en un parque cercano de ahí, de este barrio. Viene mi hermano y lo primero que hace lo mismo, trata de reanimar a mi mamá, pero ya él sí le abre la boca y empieza a darle respiración boca a boca a mi mamá. Y vemos que mi mamá empieza a irse. Y ahí viene el no de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento mi mamá empieza a ver hacia arriba y empieza a sonreír. Que eso para nosotros fue como muy impactante de ver que mi mamá empieza a mirar hacia arriba y empieza a sonreír. Y fallece. Mi hermano en ese momento apenas fallece mi mamá, empieza a cantarle, el Señor es mi rey, mi luz, mi todo. Y ahí le cerramos los ojos. En el momento que le cerramos los ojos, llega pues el CTI, llega la fiscalía y nos dicen, ¿pero por qué está sonriendo? Y esto es algo que yo predico siempre. Siempre que voy a cualquier lado le digo, no llore. Yo creo que en ese momento que mi mamá sonrió fue porque algo pasó. Una mamá no sonríe sabiendo que va a dejar a 2 hijos huérfanos. Una mamá se entristece. Pero ¿qué pasa cuando una mamá ve la historia de sus hijos? Yo creo que una mamá se alegra. Y eso fue lo que le pasó a mi mamá. Eso es lo que yo siempre digo, déjeme a mí pensar qué pasó en ese momento. En esa escena lo que yo creo que pasó realmente es que mi mamá podía ver lo que iba a suceder con sus 2 hijos. No iban a quedar huérfanos, iban a ser adoptados por Dios mismo. Y iban a llegar a ser grandes, y grandes no solamente con Él, sino grandes en su corazón, buscándolo a Él, viviendo para Él y sirviéndole solamente a Él. Qué impacto, pero bueno, porque dices que adoptados por Dios, luego tu papá no hizo algo, no les ayudó allí en esa crisis. Bueno, es que la historia de mi papá es un poco compleja porque mi papá nunca fue el papá presente. Mi papá tenía un cargo, él era marinero, entonces él no podía estar presente con nosotros, con mi hermano y conmigo. Y cuando mi mamá fallece, pues él no nos sentía propios. Él no sentía como que mis hijos o ese apego, no, él no sentía eso. Y al no sentirlo, pues obviamente él toma su decisión de salir fuera del país para podernos ayudar a nosotros. Cosa que pues no pudo lograr, cosa que no pudo realizar. ¿Por qué? Porque pues en sus decisiones él tomó otra decisión y nos dejó. Y al dejarnos no es algo malo. Yo no lo veo de esa manera. Muchas personas me dicen, ven, pero tú no odias a tu papá por situaciones así. O sea, te dejó, te abandonó. No, yo digo que fue la mejor decisión. ¿Por qué? Porque nos adoptó y nos crió la persona perfecta que nos podía criar, que es Dios. Qué lindo. Sí, nuestro Padre Celestial, como dice alguna canción, es el Padre soñado, el Padre que siempre soñé. Porque tal vez algunos de los que están viendo y oyendo este programa dicen, me identifico, porque aunque mi papá no me abandonó, estuvo ahí, pero como si no estuviera. Y creo que esa es la lucha de muchos que tienen ausencia de padres, orfandad. Pero qué lindo saber que Dios decidió adoptarlos y que Él se volvió el padre de ustedes. O sea que me imagino que a partir de esa situación y de esa claridad de que ya Dios es mi papá, tu vida, Laura, pues color de rosa, chévere, porque ahora Dios es tu papá. Ahí viene la segunda parte. Todo mundo o todos piensan que el seguir a Cristo todo es color de rosas y eso es como una fantasía, ¿no? O sea, tú ya conoces de Dios, Dios es tu papá y no pasas por ningún proceso, no pasas por situaciones difíciles. Y yo creo que a mí me pasó eso
porque la verdad es que desde que él se convirtió en mi papá, yo sentía que todo como que estaba volviéndose color de rosa. Y me caso y me empieza a ir muy bien en mi matrimonio. Tengo unos hermosos hijos, tengo 3 hijos. Y en ese proceso digo, todo está color rosa. Y recuerdo unas palabras que yo digo y es, Señor, gracias porque hace mucho tiempo no paso por el fuego. Y ahí viene esta segunda parte de la historia donde uno sí puede pasar por el fuego de una manera, si antes fue con la orfandad y pasar por situaciones difíciles donde tú eres huérfana, donde estás pasando situaciones que tú dices, claro, la gente se aprovecha de niños. Ahora imagínate pasar ahora otro proceso y ahora un proceso de enfermedad. Un proceso donde le llamamos cáncer. Y acá está un libro que escribí y se llama A Prueba de Fuego. Y es en el proceso que vivo con el cáncer y entendiendo la paternidad de Dios. Cómo yo afrontar la enfermedad sabiendo que me siento hija y soy hija de Él. Esto se va poniendo cada vez más interesante porque coincido en la reflexión de Laura. A veces hay un autoengaño de muchos cristianos que dicen, no, ya estoy con Cristo, ahora vivo prosperado, bendecido, en victoria, casi como la herejía brasilera. Pare de sufrir, no más crisis. Pero realmente hay crisis. ¿Cómo que cáncer? ¿De dónde el cáncer? ¿Cómo empezó ese proceso tan complejo? Y tan duro, y de tanto sufrimiento. Esto, es que no sé ni siquiera cómo explicarlo, pero lo voy a explicar lo más claro posible. Yo no estoy orando, yo no estoy ayunando, yo no estoy en ningún tiempo así a solas con Dios, donde Él te puede hablar de pronto. Estamos en la pandemia, estamos en el tema donde todos estamos guardados en casa y la gente se estaba descomponiendo mentalmente, ¿no? Entonces, la ansiedad, depresión, la gente escuchaba voces, la gente escuchaba de todo. Y a mí me pasa algo particular, es que yo me levanto en la mañana y voy para el baño. Y en el momento que yo regreso del baño, escucho una voz totalmente claro, es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque esa voz me dice, Laura, cáncer. Y toma esta mano y Él me golpetea 2 veces en donde están esos tumores. Yo me quedo en silencio, yo me quedo en shock porque yo digo, yo no le voy a contar esto a nadie porque todo el mundo va a pensar que estoy loca, todo el mundo está en la pandemia, esto obvio le dio algo, si la pandemia está generando situaciones de pronto. Entonces yo dije, no, yo esto no lo cuento a nadie, no lo voy a decir. Me quedo callada por 8 días, pero nuevamente esa voz, porque yo siento un punzón en el intestino, literalmente acá, siento un punzón. Y ahí es a donde vuelvo a escuchar esa voz y me dice, habla, habla. Y ahí sí salí como mujer dramática y corrí, llegué a donde estaba mi esposo y le dije, amor, ¿tú puedes creer, yo tengo cáncer? Yo tengo cáncer. Y me dice, ¿cómo así? Amor, yo tengo cáncer. El Espíritu Santo, y le conté, esa mañana me pasó esto, pero yo me acosté a dormir y mientras que me acostaba pensaba todo el tiempo, tengo cáncer, pero no lo podía creer, amor. Pero hoy te puedo afirmar, tengo cáncer y tenemos que ir a un médico. No había un diagnóstico, no había un examen, nada. No había nada. Es algo espiritual, Dios No, solamente habló. Dios, solo Dios. Aparte, estaba muy sana. O sea, el cáncer es no hay algo... síntomas de nada. Nada, ni una gripa, es que ni siquiera una gripa me daba. Entonces, como para decir, tengo cáncer porque es que me siento enferma o algo, no tenía absolutamente nada. Y mi suegra me saca una cita prioritaria y nos acompaña a mi esposo y a mí, y cuando llegamos allá, me revisan y me dicen, la verdad, acá no vemos nada. Y yo me quedo como que, oh Dios, yo porque dije, ahora sí van a pensar que yo estoy chiflada, van a pensar quién sabe qué, pero no, yo cojo ahí a una amiga que trabajaba en ese hospital y le digo, ¿tú me puedes creer que yo escuché la voz de Dios? ¿Hay una manera para yo saber que tengo cáncer? Y ella me dijo, sí, se puede hacer un diagnóstico donde te hagan un TAC de alto contraste. El TAC de alto contraste te va a mostrar si ahí hay un tumor. Entonces yo le dije, bueno, yo lo quiero hacer. Y me dice, sí, pero te toca pagarlo a ti. Porque si tú no lo pagas, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo no le puedo decir a un doctor que Dios le habló. La van a mandar es para un psiquiatra.
Entonces yo dije, no, lo que toca Reposo hacer, mental. hagámoslo como toca hacerlo. Entonces lo pagamos, miré a mi esposo y le dice así como, ay, por favor, paguémoslo. Y él me dijo, claro, mi amor, lo pagamos. Y dicho y hecho, fue tan grave la situación que ellos estaban viendo, que inmediatamente me meten en la máquina, sale el doctor y me coge la cabeza y me dice, Laura, ¿te puedes quedar 30 minutos más? Y yo le dije, bueno. Y dentro de mí dije, ya se dieron cuenta lo que está Tremendo. pasando. Y cuando se dan cuenta, tenía 2 tumores. Uno en el ileón, en el intestino, uno de 25 centímetros y otro en lo que es la matriz. Llegando a la lugares matriz, diferentes. sí, en lugares diferentes. Y otro en la matriz, uno de 5 milímetros. Fuertísimo. Cuando uno escucha esa palabra, porque tristemente nosotros también vivimos eso, con nuestra hija mayor tuvo un cáncer en su Sí. ojo, Sí. y la abuelita, la suegra mía, pues que vivió 2 años en ese proceso, y uno no sé por qué asocia cáncer con muerte. Aquí ya no hay nada más que hacer, Sí. la tragedia, y recuerdo que algunas personas sin amor de Dios nos cuestionaban por lo mismo, porque decían, pero si usted es cristiano, si usted es pastor, no puede pasarle eso. Y algunos se atrevieron a cuestionar Sí. mi integridad. Me decían, Sí. pastor, ¿no será que usted tiene un guardado, un pecado oculto? Y yo me examinaba y yo decía, no. Otro me decía, no, entonces va a ser una maldición Una maldición generacional. Y yo, pero yo sí. qué culpa tengo de lo que haya hecho mi abuelo por allá en España, yo qué puedo hacer, pero ¿qué ha pasado? Yo decía, no puede ser que esto sea así. ¿Cómo asumieron eso con David en la casa, en la familia, con ese ya diagnóstico comprobado, no solo por la voz de Dios? Bueno, prima de que él ya había hablado, entonces eso trae paz. Es algo ahí que no sé cómo explicarlo, pero sí viene paz a tu corazón porque viene de parte de él. O sea, yo le decía, yo no puedo creer que él me haya hablado para que yo muera. Ahí es a donde yo partía. No puedo creer que él mismo se haya tomado el tiempo de buscarme, de hablarme, de decirme que tengo cáncer para que yo muera. Pero que esto es ahí algo que yo digo, uno piensa, Dios me habló, entonces quiere decir que el proceso va a ser rápido, el proceso va a ser sencillo, dolor. el proceso va a ser sin dolor, pero pues es una cosa que es solamente como un engaño de uno. No quiere decir que no vayamos a pasar eso. Y también me pasó lo que te pasó a ti. Mucha gente decía, debe ser que ella no ha perdonado. Me decían que el cáncer era por el tema del perdón. O sea, que no habías perdonado a alguien y que radicaba... Mientras callé, envejecieron mis No, huesos. y hasta me preguntaban, ¿no será que tú no has perdonado a tu papá? ¿Será que tú no has perdonado a fulanito? ¿Será que tú no has perdonado a este? Y yo decía, sangre de Cristo, créanme que si hay un libro en el cual yo me refugié, fue Job. ¿Por qué? Porque cuando dice esa sarna maligna, la palabra maligno en el contexto actual maligno es cáncer. Entonces yo decía, de pronto Job tuvo cáncer de piel. Cáncer de piel. Y todo el mundo decía, usted cuente su pecado, qué es lo que usted tiene, qué es lo que confiese, sáquelo a la luz. Y así mismo yo me sentía muchas veces cuando me decían eso y yo le decía, Señor, tú sabes, es que tú lo sabes, tú me lo dijiste, yo ni siquiera sabía. Además los doctores me dijeron, el tumor estaba tan grande que estaba a punto de llegar a la aorta. Y si llegaba a la aorta yo iba a caer desmayada y ya nada pasó, o sea, me morí así de instantáneamente. Entonces Dios lo que hizo fue avisarme justo a tiempo, y si tú me avisaste, Dios, es porque este proceso no va a ser para muerte. Era ahí donde yo me anclaba, no va a ser para muerte. Y ya vienen después más circunstancias que son más difíciles aún. Como dijo el Señor respecto a Lázaro, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y cuando uno lee ese texto, uno dice, o sea que en el otro versículo ya dice que Lázaro se sana. Pero no es para muerte, para la gloria de Dios, y sin embargo, Lázaro muere. Sufre. Estaba muerto. Y viendo, antes de empezar a grabar, aquí yo encuentro 9 cirugías
9 cirugías. Yo encuentro personas de la iglesia o amigos que he conocido, 1, 2 cirugías, ya quimioterapia y sale 9. No, ¿Tú puedes acá, explicar sí, esto? sí. No, esto es inexplicable, ni podría humanamente, solamente por la gracia de Dios. Son 9 cirugías, 23 radioterapias todos los días, sin descanso, y 6 ciclos de quimioterapia. Entonces yo salía de quimioterapia y me iba para radioterapia. Puedo decir que este testimonio, cuando antes lo contaba, pastor, y creo que no me dejan mentir los que están acá, lloraba porque sufría de lo que había vivido. O sea, no fue fácil. Fueron procesos duros, y también temas médicos donde se sale de las manos situaciones. Errores médicos. Recuerdo un error que yo creo que fue el que más me marcó a mí, y era que me iban a quitar un órgano, y cuando me quitan un órgano me rompen mi uréter. Entonces no podía, imagínate tú entrar al baño y querer hacer del 1 y no poder hacerlo, sino que todo sale por bolsas en la parte de atrás. Ay, no. Eso es muy fuerte. Y vivir procesos donde tú veías que al contrario, en vez de mejorar, desmejorabas. Y me dan el diagnóstico más fuerte y me dicen, es que tú tienes un cáncer mal diferenciado. Mal diferenciado significa, no es un cáncer fácil, es un cáncer terminal, es un cáncer terrible. Y bueno, acá lo podemos ver, ahí está este CD, para que puedas entender de que esto es un testimonio de la vida real donde Dios ha hecho la obra. Qué lindo, hay esperanza, porque realmente si alguien va por la calle y se encuentra con Laura, no va a decir, ay, ella está luchando con el cáncer, y estamos hablando como 4 o 5 años atrás. Sí, Señor. No se nota, por eso me impactó y por eso quise grabar esto, porque por alguna razón yo pues no te conocía mucho, nada, pero cuando mi esposa un día coloca el testimonio, le digo, ¿quién es ella? Me dice, es Laura, la esposa de David. Y yo, ¿qué? Todo ese testimonio es largo. Qué impactante. 9 cirugías, todo este proceso. ¿Qué pensabas tú en relación a tus hijos? Porque tú viviste de alguna manera una orfandad. Así es. ¿Qué pensabas? Bueno, me voy a morir, me voy para el cielo, pero los hijos, ¿qué? Como en el proceso, al principio lo dije, yo pensaba, si Dios me habló, esto no será para muerte, ¿no? Pero a medida de que empecé la primera cirugía, la segunda, la tercera, quimioterapias, radioterapias, me encuentro con una Laura que ya no pesaba lo que peso hoy, sino que pesaba 42 kilos, estaba en los huesos, me veía totalmente acabada, el rostro. Y recuerdo que un día yo caminaba y veo el espejo de mi casa, que es de piso a piso, y me veo con los huesos aquí en la espalda. Y entonces yo le dije al Señor, Dios, yo creo que de pronto sí me voy a morir, de pronto sí me voy a ir. Y en ese momento, cuando le dije eso, le dije, pero tengo una esperanza. Y la esperanza es que si tú me criaste muy bien a mí, con mis hijos lo harás excelente. Sé que los vas a criar excelente. Entonces, esa noche cogí ímpetu, cogí fuerzas y les dije a todos mis hijos, bueno, a la cama, vamos a la cama de los papás. Vamos a hablar de lo que mamá está viviendo. Ustedes me ven todo el tiempo llegar acá de esta manera, delgadita, que yo no tengo fuerzas para nada, porque las personas que reciben quimio y radio pueden saber lo que se siente tender una cama. Es algo que yo sé que tú lo estás viviendo de pronto y tú dices, no tengo las fuerzas para levantar una cobija, no tengo las fuerzas para correr, no tengo las fuerzas ni para caminar. Y aparte tomas una postura. La postura es que nosotros nos encorvamos porque el estar rectos duele demasiado estar recto. Y en esa postura yo cojo a mis hijos y les digo, vengan, yo quiero explicarles todo lo que mamita está viviendo. Y entonces se sientan todos mis hijos en la cama de nosotros y yo le digo, hijos, quiero decirles, ustedes ya saben, mamá tiene cáncer. Y un día mamá recibió el no de Dios a los 10 años. Y ese no de Dios a los 10 años no fue algo malo. Fue al contrario, algo muy bueno, donde Dios me adoptó
y Dios me enseñó su paternidad hasta el día de hoy. Y yo siento que Él lo ha hecho muy bien conmigo. Entonces, si Dios conmigo lo ha hecho muy bien, hijos, yo quiero que ustedes no se turben, no se alejen de Dios, al contrario, en eso Dios los va a educar a ustedes mucho mejor de lo que yo lo puedo educar a ustedes. David, tú no te me vas a alejar de Dios, al contrario, te vas a cimentar más, porque si Él decide es por algo. Si Él decide que no, porque mírenme cómo estoy, hay una posibilidad de que sí me vaya a morir. Y cuando entra esa posibilidad, quiero decirles a ustedes, hijos, y quiero decirte a ti, mi amor, que no se alejen, no se aparten, y que los no de Dios también nos llevan a conocerlo a Él de otra manera. Y en el caso mío fue conocerlo como papá. Y en el caso de ustedes debe ser que Dios les va a enseñar otra manera. Y tranquilos, si lo hizo bien conmigo, con ustedes lo va a hacer excelente. Qué proceso, escucharlo así cortico es una cosa, pero vivirlo. ¿Cuánto duró ese proceso así A fuego crítico, vivo. complicado, a fuego vivo? Vivo. Sí, yo me sentía en un horno que cada vez como que ponían más y más y más. Y ese proceso duró casi 1 año y 9 meses. Durísimo. 1 año y 9 meses duró el proceso, pero todo el tiempo. O sea, imagínate tener en 1 año y 9 meses 9 cirugías. Es algo que los doctores mismos no podían explicar porque siempre me decían, yo no creo que se levante esta vez. Y cuando yo decía, levántenme que voy a salir a caminar, entonces me veían en los pasillos y los doctores decían, no puedo entender cómo lo hace. Y yo sí podía entender de que en medio de ese proceso el único que estaba conmigo era Dios y puso las personas claves a mi lado. Mi esposo nunca me soltó, mi esposo nunca me dejó. Porque en medio de un proceso de cáncer, yo sí conozco muchos casos donde los esposos o hasta los propios hijos dicen, oh, esto fue un problema. Una carga, qué Sí, pereza. una carga, qué pereza. Pero ver a mi esposo unido todo el tiempo a mi lado, que no me soltó, no me dejó nunca en el hospital sola, siempre ahí, y siempre ahí clamando por mí, tomando mi mano y diciéndome sí se puede, frente a cualquier diagnóstico que todo el tiempo nos decían, le quedan 2 meses de vida, le quedan 15 días de vida, o sea, a mí no me ponían 9 meses de vida ni siquiera. Y hoy puedo decirles que tengo 5 años de estar acá y lo vivo como si fuera el último. Aleluya. Así es. Qué lindo, ese es nuestro Dios. Realmente yo les animo a que busquen este libro porque vale la pena. El tiempo no nos da aquí, pero de repente aquí usted se va a ilustrar muchísimo. ¿Cuáles fueron las enseñanzas más profundas que te quedaron de esta prueba de fuego? Yo creo que el ser familiar con Dios, el sentir que Dios era mi papá, dejé de ver a Dios como Dios. Lo sentía tan cercano, que es como esa línea delgadita que tú rompes. Y yo creo que yo rompí esa línea delgadita porque ya era demasiado cercana con él. Confianza. Mucha confianza. Y si antes lo había visto como mi papá, el proceso me enseñó a verlo como un Dios todopoderoso que puede hacer lo sobrenatural y que te puede sacar de la misma muerte. Lindo eso, lindo. Porque definitivamente nuestro Dios es todopoderoso, pero es Sí. soberano. Y a veces en su soberanía, para formar nuestro carácter, dice no. Porque es que Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en producirnos comodidad. Porque nuestra vida en la tierra, sea larga o sea corta, finalmente no lo es todo, es la preparación Así es. para la verdadera vida. Así Y lo es. único que nos vamos a llevar de este planeta es nuestro carácter. Y sin lugar a dudas, pruebas de fuego como esta forman el Sí. carácter. Así es. Ya tú dejas tu voluntad a un lado. En mi caso, me pasa diariamente. Le digo al Señor, Señor, tú me diste este regalo que se llama libre albedrío. Pues quiero decirte que este regalo lo tomo y te lo entrego es en tus manos y tú decides por mí. Y lo que tú decidas yo haré. O sea, a mí mi mente me cambió. Si la orfandad me cambió y yo creo que yo tenía
algo con lo que yo luchaba y era un orgullo allá bobo de sentirse bueno. Sí, de sentirse uno que, ay, yo soy bueno, ay, es que miren, nunca me he alejado de Dios, siempre he estado con Él, Dios me crió, Dios es mi papá. Y ese orgullo bobo que tenía por allá de pronto era ese que él quería tratar, esa tuerquita, la que él quería tratar conmigo. Creo que la trató a toda cabalidad porque la ajustó tan bien que hoy yo ya sé que no soy yo, sino que es Cristo en mí. Qué lindo. ¿Y qué decirle a esas personas que hoy muy probablemente están escuchando este podcast y están enfrentando procesos de cáncer? Yo conozco muchas personas que están batallando con esto, pierden la esperanza, a veces se amargan, a veces en lugar de lo que tú hiciste, de tener más cercanía con Dios, dicen, No ay, quiero, yo no quiero a Dios, ¿por qué Dios. me permitió esto? Si Dios es tan bueno y es mi papá, ¿por qué me permite esto? No, a metros de Dios. ¿Qué decirle a esas personas? Bueno, el día de hoy, uno, te voy a decir cosas es que tú piensas. Uno, tú dices, no todos son, hay más malos que yo no soy tan malo. Es algo que tú piensas y que lo analizas y dices, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto si yo no soy tan malo como otros? ¿Por qué no otros deberían estar pasando por esta situación? 2, tú dices, no voy a poder más. 3, dices, lo que dijo el hombre, así será y se va a cumplir en mi vida. Pero hoy quiero cambiarte esas 3 cosas y decirte, Dios tiene la última palabra. Dios es el que decide. Yo no debería estar acá. Yo debería estar muerta. A mí me diagnosticaron un cáncer mal diferenciado donde me dijeron que me daban 15 días de vida. Después que me le iban a prolongar con quimioterapias y radioterapias y iba a durar por lo menos 9 meses. Y que si me iba muy, muy, muy bien, por lo menos 1 año. Han pasado 5 años, pero mi vida cambió, mi vida fue transformada. Y cada una de esas 3 cosas que estaban allí fueron derribadas, fueron quitadas, fueron removidas. Así que, mira, sonará chistoso, pero tú no eres un paquete de papas para que te pongan fecha de vencimiento. Tú no lo eres. Tú eres hijo del que creó los cielos y la tierra y el que te creó a ti. Entonces, el que determinará tu vida será Él. Lo único que te pido y lo único que te puedo decir es ánclate a Él, mantente segura o seguro en Él y ten confianza de que Él tiene el control. Qué lindo, qué lindo. A prueba de fuego. Pienso en Sadrach, Mesach y Abednego allí en el imperio babilónico cuando son lanzados al fuego, pero al fuego vivo. Así es. Y curiosamente el tirano de turno se queda mirando y dice, pero yo metí 3, ¿por qué hay 4? Y pues el cuarto era Dios, porque ellos no estaban solos. Así es. Y escuchando a Laura, indudablemente no has estado sola en este proceso. Nunca. La verdad, nunca. Por eso te decía, si alguien me dijera, ¿volverías a vivir todo el proceso? Le diría sí, lo volvería a vivir, sí. Difícil. ¿Y volverías a vivir tu tema de orfandad? Sí, porque gracias a eso lo conocí a él como mi papá. Me sentía tan cercana que después ajustó otra cosa, pero esa cosa que ajustó me trajo más cercanía a él. Hay una pregunta que muchos están haciendo porque uno conoce como el chisme o algo y es, ¿pero qué? ¿Ella está sana o no está sana? ¿Cómo es la situación médica de Laura hoy? Ahí viene. Al año y 9 meses después de haber terminado quimio y radio y pues después de que me arreglaron el tema de los uréter, le sacan a uno un estudio y entonces en ese estudio aparece 0% cáncer. Wow. Entonces, pero mira lo tremendo que es el tema médico. Te dicen 0% cáncer, pero te dicen, esta no es una enfermedad normal, lo más seguro es que tú vas a volver otra vez acá. Y ahí es a donde te tienes que llenar de mucha fe, porque de verdad tú eres el que dice, sí, voy a volver acá, o tú dices, no más, hasta aquí llego, y esa fui yo. Yo dije, hasta aquí llego, yo me quedo con el 0% cáncer, amén. Me cuidaré, haré lo que tengo que hacer médicamente también, los chequeos, lo normal, comer bien, saludablemente, y sobre cualquier cosa, vivir
Mi vida la vivo de esta manera, como si fuera el último día. Muy sabiamente. Porque recuerden, esta vida es la preparación para la verdadera vida. Qué lindo testimonio, Laura. Tenemos que seguir hablando de otros temas, sobre todo eso de orfandad. Me queda la curiosidad. ¿Qué tal si nos ayudas a orar por esas personas que están escuchando esto y sufren orfandad, Sí. sufren cáncer? Sí. Y muchos de repente ni es cáncer, ni es esto, pero hoy por problemas financieros o porque Dios les dijo no, Algo. están lejos, dice, ay, Sí. yo no oro, no leo la Biblia, ni quiero volver a esa iglesia, no me sirve porque fui a buscar un milagro y no lo encontré. Bueno, ¿Qué decirles a ellos y cerrar y orar. con una oración por ellos? Claro que sí. Bueno, vamos a orar y vamos a darle primeramente gracias a Dios, porque en medio de cualquier situación, en medio de cualquier prueba, Él está ahí. Él nunca te va a soltar, Él siempre toma de tu mano, Él siempre te acompaña y en medio del valle de sombra y de muerte estarás segura, estarás seguro con Él. Así que acompáñame en esta breve oración. Amado Padre Celestial, gracias Señor, porque yo sé que el día de hoy tú nos estás escuchando. Porque yo sé que hay personas que están pasando por cáncer, están pasando por de pronto depresión, ansiedad, pero tú tienes el control de esa situación. De pronto es orfandad lo que estás viviendo, pero quiero decirte que hay un Padre que sí te ve, hay un Padre eterno que te acompaña, que te sostiene y que te levanta. Espíritu Santo de Dios, así como has estado conmigo, hoy yo te pido, quiero que estés con cada uno de ellos. Espíritu Santo de Dios, abre sus oídos espirituales y abre sus oídos naturales para que te puedan escuchar. Abre sus ojos naturales para que te puedan ver y abre sus ojos espirituales para que te puedan ver a ti, Señor, y tú les puedas guiar. Gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo, Dios, donde hemos podido hablar de tu palabra, donde hemos podido declarar tu palabra, Señor, y sabemos, Jesús, que en tu nombre hecho está. Amén, amén. Gracias, Laura. Gracias. Qué linda historia, ya saben. Compren ese libro, está muy interesante. Este ya es mío, yo lo voy a leer. Recuerden, la Biblia dice que nuestra fe tiene que ser probada como por fuego, como el oro, Así para es. sacar lo que no sirve y que seamos de mejor valor. Este ha sido un episodio más de Entre la Vida y la Biblia. Nos vemos luego. Chao, chao. Esto es Entre la Vida y la Biblia, con el pastor Alfonso Quevedo. Un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria.